Esto es Noticias entre Políticos. Regresamos con más de Noticias entre Políticos. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. La cuenta de Twitter, ahí está, aparece en pantalla @políticoscdn37, la mía @CatHernández. Preguntamos esta noche si ustedes creen que de alguna manera el caso de Odebrecht tendrá un desenlace final en los tribunales del país. Y yo agrego del país, porque bueno, el caso de Odebrecht vamos a ver. Bueno, ya hay un decreto del presidente de los Estados Unidos sobre uno de los implicados, entonces ya sabemos que hay... Y aquí hay una persona ya que ustedes decreto saben, firmado por el presidente de los Estados Unidos, que eso no puede minimizarse. Sí. El presidente del país más poderoso del mundo firmó una sanción contra uno de los implicados, entonces obviamente no podemos minimizar esto. Así es la sanción del Departamento del Tesoro que involucra al señor Ángel Rondón. Pero fíjense, porque ustedes dieron, y algunos hacían algunos análisis, ustedes hablaban, bueno, del caso de cero impunidad, que la justicia no es un juego. Tobías hablaba de cómo se llevó todo el proceso, de cómo la Marcha Verde también influyó para que esto llegara a donde ha llegado hasta ahora, que por supuesto no es ni cerca al final. Wellington decía que en el caso en República Dominicana hay intención de darle larga, y Yatzel hablaba que de las confesiones que se dieron en algunos países y cómo las podemos ver. Sí, pero tú puedes leer las confesiones. Sí, claro, pero fíjense, en el caso del Ministerio Público, y como Yatzel lo decía, no hay intención de personalizar, pero hay una situación de responsabilidad. El señor procurador, con todo el respeto, ha sido absolutamente ambiguo en cada una de las declaraciones o comunicaciones que hace sobre el caso Odebrecht. El señor procurador Jean Alain Rodríguez dijo al principio, están todos los que están y son todos los que son. Posteriormente saltó y dijo que no eran nada más los 11, que resulta que eran más de 100. Después dijo que entonces con los documentos que tenían, y vimos aquella foto con aquel montón de cajas, y entonces ahora resulta que no son suficientes documentos. Y entonces además uno se pregunta, porque el caso Odebrecht, y esto es buenísimo recordarlo, no es nada más los sobornos que se pagaron para la construcción de obras en República Dominicana y en el resto de los países. Aquí estamos hablando de financiamiento ilegal de campañas electorales. Esa tecla en República Dominicana no se ha tocado. Aquí absolutamente nadie ha hablado de eso. Y hay una responsabilidad política, señor procurador, cuando estamos, aunque estamos muy lejos, parece que estamos muy cerca, porque aquí estamos en campaña electoral permanentemente. Entonces, si esto no se aclara, ¿cómo se habla aquí de ley de partidos políticos? ¿Cómo aquí se habla de ley de procesos electorales si no terminan de resolver la situación? Porque es que ni siquiera se lo han preguntado. Yo quisiera saber, y quiero verlo en un documento, si el señor Procurador General de la República le solicitó esa información, se la preguntó a algunos de las delaciones premiadas. Ustedes, Odebrecht financió la campaña electoral de el presidente de la República, Danilo Medina, del señor Luis Abinader, del señor fulano Mengano y Sultanejo. ¿Dónde está esa pregunta? No lo sé. Cosas que quedan en el aire. Caballeros, ¿qué piensan? ¿Se arreglará o no en los tribunales? Mira, lo primero que quiero que me le haga un close-up a este periódico que hace Alianza País. Y de hecho, Catherine, eso que tú estás señalando sobre el financiamiento a las campañas políticas, en la página número 8 de este periódico está de manera muy clara todo ese tema. Y donde incluso se está abordando la temática de cómo dentro de la investigación no se está tomando en cuenta para nada lo relativo al financiamiento que hubo desde Odebrecht a las campañas políticas en la República Dominicana. Y no se ha tratado el tema porque, como todos sabemos, la misma ley electoral plantea la ilegalidad que tiene recibir fondos externos para una campaña política electoral en el país. Y por eso, pues, el Procurador General de la República ha actuado más como partidista que como procurador en la investigación de este caso. Pero también hay otro elemento importante por el cual se le da larga al tema de Odebrecht. Y es que, como muy bien también se planteaba en este panel, Odebrecht confesó el tema de los 92 millones de dólares de sobornos. Pero lo que no se dice, y en este periódico está muy claro, es que hay más de 1.229 millones de dólares que son en sobrevaluaciones, que no se está investigando en este caso. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en la República Dominicana, como bien estamos planteando, tenemos más de 20 años, y cuando ustedes vean este periódico verán caso por caso, los casos que han quedado impunes en nuestro país, que simplemente se dejan al olvido en la memoria de los dominicanos. Sin embargo, este caso de Odebrecht, que ha levantado la llama
de la indignación en el pueblo dominicano y ha levantado ese movimiento de la Marcha Verde que reclama, exige de manera firme que se haga justicia y que quienes robaron vayan a la cárcel y devuelvan lo que se robaron. Y por eso ayer hubo esa movilización interesantísima frente al Palacio Nacional, donde se planteaba que era ahí en el Palacio Nacional que operaban las oficinas de operaciones estructurales de Odebrecht, que era la oficina que se encargaba de todo lo que era repartición de sobornos y sobrevaluaciones en toda América Latina y también en África, que tuvieron influencia. Entonces, no podemos dejar este caso en la impunidad. Vamos a seguir luchando en las calles. El pueblo dominicano seguirá exigiendo porque tiene que haber justicia. Sabemos que el interés tanto del gobierno como de las autoridades judiciales es que no se haga justicia. Pero el pueblo no va a permitir eso. El pueblo exigirá cada día en las calles hasta que paguen los culpables y devuelvan los robados. Yo me reí un poco cuando hablaba Wellington, no porque me pareciera chistoso nada de lo que él dijera, sino que cuando trató el tema de las sobrevaluaciones me llegó a la mente la investigación sobre Punta Catalina. Y ustedes se preguntarán por qué se ríe Yatzel cuando se habla de algo tan en serio. Es que el resultado sorprendente, magnífico de la investigación sobre Punta Catalina era que había sido subvaluada. Subvaluada. Entonces por eso me reí, porque yo creo que hay que tener quizá un poco de vergüenza cuando se habla al pueblo dominicano, porque cuando se habla de que una de las obras de mayor envergadura que ha tenido la República Dominicana en las últimas décadas, la obra más grande que se le ha otorgado a Odebrecht en toda la República Dominicana, por el hecho de que sí, quizá en otros gobiernos recibieron varias obras, pero ninguna tuvo tanto valor como lo que tiene Punta Catalina. Entonces decir que esta fue subvaluada con unas comparaciones que son bastante jaladas por los moños, creo que es faltarle un poco el respeto al pueblo dominicano, que ya bastante que ha sido humillado. Entonces, efectivamente, no se trata únicamente del tema de los sobornos, se trata de las sobrevaluaciones, porque los sobornos son precisamente para recibir esas contratas y contratas de una manera que resulte mucho más atractiva para estas compañías brasileñas, ya sean dominicanas o lo que sea, pero que buscan enriquecerse con el impuesto que pagan ustedes con mucho sacrificio cada vez que van al supermercado, con una canasta básica que cada vez les resulta más difícil de acceder a ella. Entonces tenemos que investigar eso y sencillamente no se está tratando, ya solamente se está tratando el tema de los sobornos, y hablamos también del tema de las campañas políticas, porque el modus operandi de Odebrecht en todos y cada uno de los países ha sido apoyar a las campañas de los candidatos que de alguna manera u otra pueden tener influencia sobre las aprobaciones de estas obras, y también desde luego influencia en el poder ejecutivo, y fue lo que vimos por ejemplo en el caso del Perú, donde está prófugo el expresidente Alejandro Toledo, donde está preso el expresidente Ollanta Humala, donde está siendo investigado el expresidente Alan García, donde está siendo investigado el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, donde pasó también en Ecuador, donde está preso el que hasta hace poco era vicepresidente, Jorge Glass. Entonces, efectivamente, cuando vemos todo esto y vemos que en la República Dominicana ni siquiera se está preguntando sobre ello, entonces solamente nos queda concluir que entonces resulta casi que hipócrita el debate sobre ley de partidos y ley de régimen electoral. ¿Por qué hipócrita? Porque si usted no tiene el interés de averiguar sobre algo tan escandaloso como es esto, en una entramada global, una entramada regional, entonces ¿cómo usted puede hablar de que le interesa transparencia en el financiamiento de los partidos políticos? ¿Cómo puede usted hablar de que le interesa la transparencia en las campañas políticas cuando usted sencillamente mira al otro lado y entonces lo demás termina siendo discurso, pero entonces no se traduce en acciones, que es lo que necesitamos? La ley electoral y creo que la ley de partidos políticos son una herramienta necesaria. Y vengo a decir esto a sazón de que en este tema, y bien lo señalaba Catherine y Yasser ahora mismo, el tema del financiamiento de los partidos políticos es algo que tenemos que tomarlo en cuenta. Sé que no va a ser la panacea, que no va a ser la solución. La solución debe ser una voluntad política. Y si me preguntan que si esto va a tener un final en los tribunales, yo creo que ya ha tenido un final y ha tenido prácticamente una condena social. Y ese final y ese principio empezó con la Marcha Verde. Creo que lo que han hecho este grupo de ciudadanos, o que lo que hemos hecho de reclamar cero impunidad, porque no es la Marcha Verde no es un movimiento político, es un movimiento ciudadano y un movimiento social donde todas las personas que entienden que esto debe paralizarse, estamos reclamando y alzando la bandera. Yo soy de lo que creo que el procurador, más que pedir un plazo de extensión, lo que debe hacer es dar al país una respuesta. Y esa respuesta, todos lo saben, casos tan delicados. Vimos primero que hasta se contrató una compañía para el show de Odebrecht.
porque así hay que llamarlo. Una compañía para que grabara inclusive los apresamientos, que eso inclusive va en contra de la íntima y del principio de presunción de inocencia. Tú no puedes hacer del proceso penal, de la íntima penal, un proceso que sea un proceso de televisión. Tú lo que debes hacer, y es lo que ha buscado y es lo que se reclama, que el que es caiga, pero también la justicia tiene que ser justa, y quien no es, no debe estar. Y son de las cosas que nosotros queremos señalar. ¿Por qué en otros países no se han dado a conocer los informes? ¿Por qué en otros países la ciudadanía conoce hasta las grabaciones? ¿Qué es lo que se está escondiendo, señor procurador? Entonces, es lo que usted debe demostrar. Primero, ponerle nombre y apellido como usted lo hizo. Cada encartado de los que estuvieron en este tema tenía un fiscal. Yo le apuesto a usted que este fiscal hoy tienen otras funciones, porque ese cuerpo de fiscales, en un caso tan importante que ha llamado a la sociedad, en el único caso que deberían estar es en el de Odebrecht. En el único caso que deberían estar es en el de Odebrecht. Deberían hasta viajar a Brasil. Ahora, hay algo que hay que preguntarle, señor procurador. ¿Hay voluntad política? ¿A quiénes estamos ocultando? Vimos inclusive como uno de los encartados se dijo que había recibido 1.000 millones de pesos, 500 millones un día y 500 millones otro día. Y después nos encontramos que no, que fueron 500.000 pesos. Entonces, tenemos que hacer una investigación que sea seria, que sea ecuánime, que el proceso no lo desacredite. Entonces, aquí, eso de usted decir, están todos los que son. Eso no debió decirlo, procurador. No, puede decir que son 100. Porque, y después decir que son 100. Entonces, son de las cosas. En este caso, todavía no se puede decir quiénes son los que son. Y usted lo que debería es dar una locución a la prensa y al país y a la nación, diciéndole, estos fiscales son los responsables. Y yo, sea quien sea hasta el presidente de la República, yo no voy a tener vacas sagradas. Yo voy a develar y voy a dar a conocer, porque lo que se anda pidiendo y lo que pide la Marcha Verde, lo que piden los ciudadanos, es transparencia. Es transparencia. Mira, yo voy a retomar la pregunta de la producción, que indicó que si finalmente este caso de Odebrecht tendría un desenlace final. Al inicio del comentario yo explicaba que sí, que la mayoría de los casos de corrupción terminaban o en un no al lugar o una inadmisibilidad, que en este caso pues se expresó un sometimiento donde estaban o están involucrados 3 miembros importantes del comité político y dirigentes de otros partidos. Hubo medidas de coerción, el caso se declaró complejo. La misma Procuraduría General de la República pues pidió un plazo para buscar las pruebas y la evidencia y la calidad de esas pruebas y esas evidencias, y el mismo procedimiento pues establece la petición de ese plazo, es decir, que estamos viendo de que se está cumpliendo con lo que establece el debido proceso, y que fue una de las peticiones que pidieron cada uno de los encartados, los imputados que están involucrados en este caso. Entonces, fuera del componente político que puede incidir, fuera de la geopolítica que también está incidiendo en este caso, y fuera de los manejos o los procedimientos judiciales, nosotros entendemos que sí, que finalmente debe haber, porque en justicia no hay plazo que no se cumpla, es decir, en la misma justicia tiene sus plazos. Entonces, la decisión final sobre los sometidos, las personas que guardan prisión y que fueron revisadas sus medidas, pues determinará un desenlace final, que es lo que principalmente pregunta la producción de este programa. Pero todavía lo que pasa es que ahí está pasando algo. Primero, en un caso penal, cuando tú sometes a alguien, el fiscal conoce la medida de coerción, y luego de conocer la medida de coerción, entonces tiene un plazo de 6 meses para presentar lo que es el verdadero inicio de la culpabilidad de una persona, que es cuando tú ya el Ministerio Público presenta la acusación. ¿Qué hace el Ministerio Público? Que en vez de agarrar, y tiene la facultad de declararlo complejo, y ciertamente el caso de Odebrecht tiene que ser un caso complejo. Cuando es complejo, entonces ese plazo, en vez de 6 meses, se extiende a 1 año. Ahora, ¿qué está pasando? Que como el mismo Ministerio Público dijo que tenía muchas pruebas, ¿cómo es posible
que todavía en el plazo del año del caso complejo, todavía esté pidiendo plazo. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que no ha tenido ni siquiera el tema para presentar la acusación. Verdaderamente el caso se judicializa cuando presenta la acusación. Y si, como él mencionó, el mismo procurador, en un momento, de que habían más, que podían llegar hasta 100, entonces es verdad, no llegaremos al 2020. Quizá en el 2020 el Ministerio Público presentará o moverá mala acción en contra de los encartados, porque después que ya se conoce que se presenta la acusación, entonces va donde el juez. Primero donde el juez, que va a conocer de manera individual el caso y va a valorar las pruebas y va a hacer una admisión de las pruebas. Y luego de la admisión de las pruebas o descartamiento de las pruebas, entonces ya va ante el juez colegiado, que son los que tienen que dar en primera instancia. Diciendo esto, como decía el profesor Félix Damián Olivares, nosotros vamos a pasar, no el 2020, eso se va a acomodar para algunos, porque probablemente no se acomode para todos. Si dijimos que podía llegar hasta 100, ¿dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Y por qué el Ministerio Público no hace como se ha hecho en los otros países para dar más transparencia? Y como es el Procurador General, inclusive en un tema de que se dice que Odebrecht lo que financiaba es a los gobiernos y a las campañas, entonces estamos diciendo que pudiese Odebrecht haber financiado esta campaña. Y lo primero, el primer cintillo que tiene que develar el Ministerio Público en esta estela judicial, esta estela jurídica, es el tema de decir: yo soy el Procurador General y la ley no tiene culpables favoritos. Vamos nosotros inclusive hasta investigar al mismo gobierno, ver si verdaderamente se financió la campaña la campaña política aquí con Odebrecht. Porque nosotros tenemos 92 millones de dólares que se dicen, y las obras que están también están sobrevaluadas, que hubiese que tener investigación. Y todavía, Yacer decía algo importante: ¿cómo vamos a dejar Odebrecht todavía que ande en este país libre? Construyendo. Recibiendo dinero. Después que nosotros hemos sabido que hizo soborno, porque eso hasta ellos mismos lo admitieron. Es un hecho incontrovertible. Ya. Es un hecho, como podemos incontrovertible. debatir lo que sea, pero eso no. Mira, totalmente. Yo estoy muy de acuerdo con algo que planteaba Yesel ahorita, cuando hablaba sobre el modus operandi de Odebrecht. Y también ahí pues lo actualizo junto con lo que plantea Alexis, de la cantidad de gente que puede faltar en ese expediente. Nosotros como Alianza País hemos planteado desde el inicio del caso que una de las cosas que se ha visto del caso de Odebrecht es que se maneja en un modus operandi donde incluye a presidentes. En un país como la República Dominicana, que es un país presidencialista, no es verdad que obras de la dimensión de las cuales se estaba ejecutando Odebrecht en el país se pudieran hacer sin la anuencia de los presidentes. Y por eso hemos planteado que los presidentes de la República en el periodo 2001-2014 también deben ser incluidos en la investigación, deben ser investigados, porque el modus operandi de Odebrecht señala que en otros países los presidentes también formaron parte de esas redes. Entonces, en ese caso, debe ser investigado el expresidente Hipólito Mejía, debe ser investigado el expresidente Leonel Fernández y el actual presidente de la República, Danilo Medina. Si esas personas no son incluidas e investigadas, ese expediente no está completo. Pero también es importante saber que en el Congreso de la República pasaron también autoridades que es importante que también sean investigadas. Cristina Lizardo pasaron por sus manos 4 contratos de lo que hizo Odebrecht, pero también el senador Reinaldo Pared Pérez pasó 26 contratos, 18 contratos pasaron por sus manos. Y en el caso de Abel Martínez en la Cámara de Diputados pasaron por sus manos 18 contratos de Odebrecht. Entonces, ¿cómo es posible que en estas investigaciones ninguna de esas personas están siendo ni siquiera cuestionadas o interrogadas? Entonces tiene que investigarse profundamente, porque parece ser que las vacas sagradas sí están. No es verdad que no hay vacas sagradas. Hay vacas sagradas que han estado por encima de la ley. Hay ganados sagrados, vacas sagradas, elefantes sagrados. Pero ahí falta mucha gente más. Nosotros hemos planteado que también hay que investigar al ministro de Obras Públicas que estuvo manejando muchas de esas obras, a Gonzalo Castillo. Hay que investigar a Vicente Bengoa, hay que investigar a Rubén Yuichara, que fueron personas por las cuales esos contratos de Odebrecht pasaron por sus manos.
Entonces, si queremos hacer justicia, si queremos que la República Dominicana se rompa con ese borrón y cuenta nueva, se rompa con la impunidad, tenemos que hacer que la ley se ponga por encima de todos y todas, y que toda persona que se vio involucrado en este caso sea llevado a la justicia, sea interrogado y que se devuelva lo que se han robado. Pero todavía, Yacel, para que tú sigas ahí el comentario, porque tú eres una persona bien informada, todavía nos dicen a nosotros que Odebrecht está cobrando 708 millones. Sí, todavía, entonces... de Punta Catalina. Sí, entonces, una empresa que se acusa de hacer un perjuicio al Estado, ahora, es decir, el mismo acuerdo, va a poder pagarlo con lo que nos está cobrando, con lo que se va a ganar, se va a poder pagar eso. Entonces, ¿dónde está la investigación del Ministerio Público, la sustanciación del Ministerio Público? Ahora, yo quiero decir una cosa. Como ser humano, obviamente yo tengo muchas dudas. Llegaré a vivir los 80 años. ¿Ganarán finalmente los Marineros de Seattle en la Serie Mundial? O las Águilas. O las Estrellas. O las Águilas y las Estrellas. Yo tengo muchísimas dudas. Ahora, hay algo que yo no dudo. Hay algo que yo tengo muy claro. Y es que Odebrecht, como hizo en el resto de América Latina, contribuyó a las campañas políticas en la República Dominicana. De eso no tengo la más mínima duda. Y eso no debería ser necesariamente un tema controversial. Eso no debería ser algo que nos lleve a debatir constantemente. ¿Por qué? Porque si tuviéramos una ley electoral, si tuviéramos una normativa que llevara a la transparencia del gasto en campañas, que llevara a la transparencia de las donaciones, sencillamente uno acude a ver cuáles fueron los donantes de cada partido político y dice, bueno, ok, Odebrecht se donó a este otro, y ya, pasó el tema. Pero como no tenemos una normativa que lleve a la transparencia, aquí tenemos que pasarnos un día, 2, 3, 4, 5 preguntando, bueno, Odebrecht donó, no donó, lo niegan, lo aceptan. Y entonces, ¿qué quiero dejar dicho con esto? ¿Hacia dónde quiero ir? Que tenemos que verdaderamente llegar hacia la transparencia, no solamente en campañas políticas, sino en todo acto institucional. Porque, ok, perfecto, llevamos hoy quizá a la cárcel a quienes sean las caras visibles de este caso en el día de hoy, pero si no llevamos a cabo las reformas que fortalezcan nuestra institucionalidad, va a ser como en la mitología griega, esa hidra que cortamos una cabeza, salen dos, cortamos esas dos y salen 5 y vamos a quedar siempre atrapados en este círculo vicioso que es la corrupción administrativa en la República Dominicana. Yacel, pero bueno, Temístocles Montalvo dijo que el dinero que recibió fue para la campaña, no era para él, era para la campaña. Y en ese momento me dijeron, bueno, pero es que aquí la ley no lo prohíbe, que no sé qué. Y yo decía, bueno, no me queda tan claro, pero además de eso, hay una cosa que se llama costo político. Costo político. Así que eso tiene que quedar clarito como el agua. Sobre todo de cara al 2020. Vámonos a pausa. Caballeros, ya venimos. Esto es Noticias Entre